Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les traigo un video distinto, ya que un suscriptor me envió un relato a manera de creepypasta y hoy quiero compartirlo con todos ustedes. Ya saben, con el formato y el sabor que tenían estos relatos hace varios años. La historia original es de Ariel Vázquez y la edición y corrección de estilo de su servidor. Antes de comenzar con la historia de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Cuando era niño, solía ir a un parque muy grande que hay en mi ciudad, junto con mi madre. Aquel parque era tan grande que había varios tipos de atracciones, entre ellas una pista de hielo y un mini zoológico. Y eso me encantaba, porque de niño me gustaba ir para ver a los animales y subirme a los juegos. Los paseos en ese parque, tomado de la mano de mi madre, son de los mejores recuerdos que tengo de mi niñez. Por ese motivo, en un mes de octubre, varios años después, y en la plenitud de mi juventud, me entró la curiosidad de volver a ir a ese lugar, sobre todo porque desde niño fantaseaba con pasearme por ahí, pero en la oscuridad de la noche. No sé por qué, pero incluso soñé varias veces que lo hacía, aunque no recuerdo cómo terminaban esos sueños. Por ello, ya con la edad suficiente, me dispuse a buscar información de aquel parque para saber si aún existía tal como lo recordaba. Al ver las imágenes actuales, no puedo evitar que la nostalgia me invada, pero de la misma forma, me invadió la adrenalina de cumplir ese sueño y de caminar en los pasillos de aquel parque, bajo la luz de la luna. Sin embargo, algo que llamó mi atención durante esa búsqueda en internet fue que había varios blogs y videos que también hablaban de ese parque, pero haciendo referencia a que aquel sitio era un foco de actividad paranormal, las cuales iban desde las clásicas apariciones hasta varios casos de doppelgangers, los cuales estaban muy de moda en aquellos años. La verdad es que en ese entonces yo no creía en nada de eso, por lo que aquellas historias solamente aumentaron mi curiosidad de por fin llevar a cabo esa exploración nocturna que tanto deseaba. Así que después de planear todos los pormenores durante toda una semana, una noche tomé mi mochila, junto a todo lo que pudiera necesitar, para iniciar mi camino rumbo al parque. Recuerdo que salí de mi casa cerca de las 8 de la noche, para vigilar un poco los alrededores, y justo a las 10 de la noche, cuando todo el personal había salido, me dispuse a meterme por el área de patinaje, la cual me llevaría de inmediato a una zona de pasto y árboles, donde podría pasar desapercibido por los guardias del lugar, según mis planes, ya que de acuerdo a mi investigación previa, solamente había una caseta en dicha área, y los dos únicos guardias en servicio solamente daban un par de rondines en toda la noche. Cuando logré cruzar por esta zona de pasto y árboles, por fin llegué al parque con el que tanto había soñado, aunque una vez que estuve ahí, me percaté que estaba más oscuro de lo que esperaba, además de que el silencio era tal que lo único que podía escuchar era uno que otro grillo, además de mis pisadas sobre la grava. Esta sensación me hizo reflexionar sobre lo distinto que era ese parque de día y de noche,
ya que cuando el sol estaba en el cielo, el lugar solía estar lleno de familias, vendedores de globos y golosinas, y de niños corriendo por todos lados. Y de noche era como si se tratara de una realidad alterna, la cual era más oscura y gris que la realidad. Cuando llegué al zoológico, la sensación fue muy similar, ya que la mayoría de los animales estaban dormidos y los que estaban despiertos parecían no estar interesados en mi presencia. Cuando terminé mi recorrido por el zoológico, me dirigí al bosque, donde los usuarios de internet decían que ocurrían las apariciones y situaciones paranormales. Pero como les dije, yo no creía en nada de eso, por lo que me dirigí a esta zona sin ningún miedo o precaución. Cuando por fin llegué, noté que el clima cambió de inmediato, pasando de ser una noche templada a una noche fría, casi helada, la cual iba acompañada de un fuerte viento, el cual era tan frío y fino que parecía que me cortaría la piel. Aparte de esto, también me percaté que esta zona era más oscura que el parque y el zoológico, por lo que casi no podía ver. Justo en ese instante, comencé a sentir como si alguien me estuviera viendo o vigilando, y yo sabía que no se podía tratar de un guardia, porque tenía la certeza que ambos estaban descansando en la caseta, por lo que atribuí aquella sensación a que quizás se trataba de algún ave o una ardilla. Así que continué caminando hasta que llegué a una zona de campo abierto, sin árboles, la cual nunca había visitado cuando era niño. Por ese motivo, de inmediato saqué mi linterna y apunté hacia el frente para ver con más claridad aquel extraño lugar. Pero cuando lo hice pude ver algo que no tenía explicación alguna para mí. Se trataba de una persona, quien estaba parada en medio de aquel campo abierto, la cual a lo lejos parecía ser un hombre joven, quien tenía la cabeza agachada, pero cuando me acerqué unos metros más, descubrí que tenía la misma ropa que yo y tenía mi misma estatura, y cuando miré con más detenimiento, me percaté que su cuerpo y proporciones eran idénticas a las mías. En ese instante sentí que mi corazón se salía de mi pecho, porque era prácticamente como un clon mío, pero no podía confirmarlo del todo, porque tenía la cabeza agachada y no podía ver su rostro. Así que intenté calmarme e intenté pensar en una explicación lógica a la situación. Así que le dije: «Oye, ¿cómo supiste que iba a venir? Tú eres parte del foro en el que escribí recientemente, ¿verdad? Es una excelente broma, aunque no sé cómo le hiciste para saber cómo vendría vestido, pero en serio, felicidades, casi logras asustarme». Pero el extraño joven no dijo nada, ni se movió, solo seguía parado, con la cabeza agachada. «Ya deja de estar jugando, ya sé quién eres. Te llamas Joe, ¿no? Eres el usuario que respondió mis preguntas en el foro. Ya deja de estar jugando. Anda, levanta la cara, ya no es gracioso». Mi intento de darle una explicación a esta situación, tumbándole la broma a quien yo pensaba que estaba detrás de todo esto, no había hecho ningún efecto. Así que molesto, y aún pensando que se trataba de una broma de él o de alguno de mis amigos, me acerqué y le levanté la cabeza violentamente. Pero cuando lo hice, simplemente me quedé sin habla. Quería gritar, pero no podía hacerlo. Solamente balbuceaba, y fue en ese momento cuando sentí miedo por primera vez en esa noche, porque aquel joven se parecía a mí, pero claramente no era yo. Su sonrisa era grande y malvada, casi irreal,
Sus dientes eran largos y afilados, como los de un tiburón. Su piel era pálida y plasticosa, pero sus ojos tenían algo que simplemente no puedo describir, porque me observaban con una mirada tal que me hacía saber que yo era su presa. Justo en ese momento, me percaté que sus brazos eran más largos de como los había visto minutos antes, y en cada una de sus manos tenía 5 enormes y afiladas garras. Cuando vi aquello, no sé cómo ni en qué momento pude hacerlo, pero comencé a correr como nunca lo había hecho. Y mientras lo hacía, podía sentir cómo vibraba el suelo con las pisadas de aquel ser, el cual corría detrás de mí, haciendo ruidos de animal. Yo seguí corriendo entre la oscuridad, y cuando volteé en una ocasión para ver qué distancia tenía con aquella bestia, pude ver que el extraño ser ya había crecido, alcanzando una altura cercana a los 2 metros, y ahora tenía un par de enormes cuernos en su cabeza. En ese momento, comencé a buscar rápidamente a mi alrededor y encontré una enorme roca que hacía una pequeña cueva con la tierra. Consciente de que aquella bestia me alcanzaría, decidí esconderme ahí. Y en efecto, el monstruo llegó rápidamente hasta donde estaba, y fue en ese momento cuando pude verlo con toda claridad, escondido entre aquella piedra. Era un tipo de híbrido entre humano y reptil, el cual parecía usar su olfato para cazar a su presa. La horrible bestia caminó lentamente en toda la zona donde yo estaba escondido, como si supiera que yo estaba ahí, pero creo que por el lodo y la tierra de la cueva no alcanzaba a percibir bien mi olor. Pero aún así, poco a poco se acercaba donde yo estaba escondido. En ese momento pensé que era el fin para mí, pero a lo lejos alcancé a escuchar a un par de hombres, quienes con un par de lámparas preguntaban que quién andaba ahí. Al escucharlos, el híbrido corrió rápidamente, siguiendo su instinto, y yo aproveché para correr en dirección contraria, hacia el lugar por donde había entrado a ese parque. Cuando llegué a mi casa, pasé directamente a la ducha, donde vomité varias veces, mientras me bañaba durante un par de horas, esperando que el agua me despertara de esa pesadilla o que limpiara un poco de la podredumbre de aquella noche. A la mañana siguiente, en las noticias estaban informando sobre 2 guardias que habían encontrado muertos en el parque, los cuales fueron culminados de una forma atroz. Ambos fueron empalados en una rama gruesa de un árbol, y sus extremidades y torso tenían muestras de haber sido rasguñados por un enorme animal, además de que ambos tenían solamente la mitad de sus cabezas, las cuales claramente fueron partidas a la mitad por algún tipo de animal. Yo sabía qué era lo que había pasado, pero sabía que no podía hablar, porque nadie me creería. Todo ese día estuve pensando en lo que viví la noche anterior y en el peligro que podía pasar si un familiar o conocido se encontraba con aquel ser, el cual era casi idéntico a mí, pero en el interior estaba una bestia que seguramente había salido directamente del infierno. Después de ese suceso, tardé varios meses en poder dormir tranquilo y unos cuantos años en superarlo, pero todo esto volvió a mi mente hace unos cuantos días, cuando uno de mis amigos actuales me dijo que iría a hacer una exploración urbana a ese parque, el cual actualmente está en ruinas. Yo intenté evitar que fuera, pero no lo conseguí. Solamente le pedí que estuviera en contacto conmigo en todo momento. Pero mientras escribo esto,
Ya pasan de las 3 de la mañana y no he tenido noticias de él. Su último mensaje lo tengo registrado a las 9 de la noche y solamente decía: creo que encontré a alguien. Quizá es otra persona que vino a grabar. Ya le hablé varias veces, pero solamente está parado, en medio de la nada, y con la cabeza agachada. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. ¿Qué les pareció esta historia a manera de creepypasta? ¿Les gustó? Recuerden que si ustedes tienen alguna creepypasta propia o han tenido alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios o a manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios si les gustaría que narrara más creepypastas originales y clásicas en el canal. Y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de un monstruo o un demonio, o de su personaje favorito de creepypasta. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.